Bueno, no sabía cómo comenzar estas palabras, solo que no quería cerrar esta etapa sin decirles, y de una forma más íntima. 5 años, para algunos, para otros 6, quizás 7. Lo importante es que cada uno consiguió en el momento justo lo que los llenaba y hacía feliz. Esta etapa la llamo el comienzo de nuestra carrera universitaria. Comenzaba en la escuela para las inscripciones, conseguir la sección y los profesores que queríamos. Amanecer en la entrada de la universidad era una actividad esperada en cada semestre. Muchos se ponían de acuerdo y hacían del momento una celebración para el comienzo. Con alegrías a veces, molestias, pero siempre listos. Listos, pero siempre listos. Las otras facultades siempre decían con preocupación. Al vernos, comenzaron las inscripciones de comunicación. Luego el comienzo de clases, las grandes colas, para entrar al estacionamiento de comunicación y para otros las colas comenzaban en la California. Pero siempre atentos y con ganas de seguir. Esta es la etapa que llamo no importan los obstáculos. No importa correr, pero sabíamos que había que llegar. Y con suerte lograbas tomarte el café en el cafetín de los pobres. Ansiosos como buenos comunicadores, ya queríamos saber qué venía en cada una de las materias. Comenzaban los grupos, las reuniones para concretar trabajos, las exposiciones, los exámenes, las peleas, lo rico de estudiar juntos y hacernos competentes en una clase. Y aquí llegamos a la etapa de conocerlos, aprender de cada experiencia y saber lo importante que es el trabajo en equipo. Un sinfín de actividades que hicimos juntos. Desde usar disfraces hasta redactar una buena nota de prensa, una entrevista o un reportaje. Y siempre allí, juntos. No tendré mejor taller o charlas de liderazgo que la que tuve con ustedes. Muchos con diferencias, pero siempre consultábamos al compañero del lado. Y les digo, eso nos hace buenos profesionales. La humildad es lo importante y le doy gracias a todos por ser su delegado. Profesores exigentes estaban en nuestro día a día. Mencionarlos a todos sería estar aquí un buen rato, pero les puedo decir que a esta etapa la he llamado gracias por enseñarnos. Cada materia dejaba su esencia, acompañada de los mejores profesionales. Y estoy segura y convencida, tuvimos los mejores. Estemos orgullosos de nuestra casa de estudio, pero mucho más de cada uno de ellos, los profesores, que nos dejan experiencia de vida, amor y sobre todo esa pasión por la mejor de las carreras. Tantas cosas que recordar, de muchas vivencias, buenos amigos seguirán, novios y hasta comadres y compadres, que se han conocido en esta etapa. Pero ahora llega algo diferente, que nos debemos olvidar y que hará la diferencia. Es ese título que recibiremos el miércoles y que nos dará legalmente la capacidad para comunicar, pero de una forma responsable, con ética y sin olvidar de dónde venimos y lo que aprendimos. Que nadie los haga faltar a su esencia. No permiten que les digan que eso no vale la pena. No abandonen sus metas. Y lo más importante, nunca olviden lo valiosos e inteligentes que son. Eso los hará distintos. Confíen siempre en sus habilidades y recuerden que este es el principio de un gran éxito. Son dueños de su destino. Sigan estudiando, avanzando y digan con orgullo: yo soy comunicador social. Estoy segura que allá afuera hay un mundo esperando a estos profesionales y que darán lo mejor de ustedes en cada una de las actividades que hagan. Es así como llegó a esta etapa que he llamado Lo Logramos Promoción 18.